Muy buenos días. Un placer estar nuevamente con ustedes. Por cuestiones fuera de mi voluntad, he estado un poquito ausente en la última semana, pero nuevamente estoy retomando estos videos con temas que espero que estén siendo de su interés. Eh, en la última sesión nosotros estuvimos hablando inicialmente acerca de los rollos del Mar Muerto, específicamente de los rollos del Qumran. Y muchos piensan que son sinónimos, ¿no? Que los rollos del Mar Muerto son los mismos que los rollos del Qumran. Y esto no es necesariamente cierto. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de los rollos del Qumran nos estamos refiriendo única y exclusivamente a los rollos encontrados en estas cuevas, que son 11 cuevas. Pero cuando nos referimos a los rollos del Mar Muerto, obviamente incluyen a los del Qumran, pero también a los rollos encontrados en Engabi, en Murabi y también en la fortaleza de Masada. Entonces, incluye, cuando hablamos de los rollos del Mar Muerto, incluye mucho más que a los rollos del Qumran. Eh, ¿Dónde se encuentran estas cuevas? Bueno, en Cisjordania, al norte del Mar Muerto, a 13 kilómetros al sur de Jericó y a 30 kilómetros de Jerusalén. Han habido exploraciones recientes, eh, más allá de la cueva número 11, aunque se han encontrado otras cuevas, pero ya que no contienen ningún rollo. Desde 1956, que fue la fecha donde se encontraron los rollos de la cueva número 11, no han habido más descubrimientos de cuevas con rollos. Cuevas solas sí, pero con rollos desde 1956. Ahora, ¿por qué son importantes? Y acá nosotros tenemos que pensar en que, ¿qué nos puede interesar un descubrimiento que ha ocurrido hace como 70 años atrás para los cristianos del día de hoy, para los cristianos contemporáneos? Y yo podría en forma sucinta decirles que una gran importancia, una gran importancia. ¿Por qué? Porque las últimas copias del Antiguo Testamento estaban datadas más o menos en el año 1000 de nuestra era. Pero desde que se escribieron, algunas de ellas, como Isaías, por ejemplo, que se escribió 7 siglos antes de Cristo, hasta 1000 años atrás, podían haber ocurrido muchas cosas. Hay una frase que dice traductori traditori, traductor, traidor. Obviamente siempre se pierde algo en la traducción, pero no me estoy refiriendo a traducciones, me estoy refiriendo a los textos que se escribieron hace siglos, obviamente antes de Jesús, y que nos han llegado y en donde las copias más antiguas nuestras databan del año 1000 más o menos. Y entonces uno se puede eh, poner a pensar, ¿no? Con mucha suspicacia y con mucha razón también, ¿no? Pero no se puede haber introducido un montón de cosas en ese lapso. Es decir, desde que fueron escritas originalmente. Y uso el término original
porque con mucho cuidado, ¿no? Porque sabemos que no se ha encontrado ninguna copia original, mejor dicho, ningún original, sino todo lo que se ha encontrado son copias. O sea, nosotros no tenemos ni un original ni del Antiguo Testamento ni del Nuevo Testamento. Entonces, ¿qué pasó? ¿Podía haber habido grandes adulteraciones? Sí, pero ¿saben qué? Cuando nosotros comparamos los libros del Antiguo Testamento encontrados en las cuevas del Qumran, en honor a la verdad, el único libro completo que se ha encontrado es el libro de Isaías, completito. Pero se han encontrado porciones de prácticamente todos los demás libros del Antiguo Testamento, con la excepción del libro de Esther. No se ha encontrado nada del libro de Esther. ¿Por qué? Hay una razón, pues, ¿no? Y es que los judíos tuvieron mucha reticencia de incluir al libro de Esther en el canon del Antiguo Testamento, es decir, el reconocimiento del libro de Esther como un libro inspirado por Dios. Ahora, la razón es que no aparece la palabra Dios en ninguna parte del libro, no aparece. Entonces, como no aparecía ni aparece la palabra Dios, ni Jehová, ni Adonai, ni nada que tenga que ver con el nombre de Dios, entonces los judíos más recalcitrantes dijeron, este libro no puede ser inspirado porque no mencionan la palabra de Dios o la palabra Dios. Pero Dios está metido en cada fase del libro. Cuando ustedes leen el libro de Esther, se dan cuenta de cómo Dios estuvo ahí metido, ¿no? Apoyando al pueblo de Israel y evitando su exterminio. Entonces, aunque el nombre de Dios no apareció, la presencia de Dios sí estaba ahí. Hoy día sí los judíos reconocen ese libro como canónico, es decir, como inspirado por Dios, pero en ese momento no. Entonces, cuando nosotros comparamos los libros que se han encontrado en las cuevas del Qumran, con los libros que nosotros tenemos en nuestro Antiguo Testamento, vemos que básicamente son iguales. Son iguales. O sea, las variaciones son pequeñas variaciones que no cambian realmente el contenido de los libros. Así que esa es la gran importancia. Ahora, muchas veces algunos pastores tratan de dorar la píldora y no decir todo lo que hay para que no se escuche feo, ¿no? Es que los que escribieron supuestamente estos libros, los que copiaron estos libros, fueron de una secta, la secta de los esenios. Una secta que se había separado de el judaísmo oficial, por decirlo de alguna manera, y se habían ido a vivir al Qumran. Esto es apasionante, ¿no? Puede que a mucha gente esto le aburra muchísimo, pero hay otra gente que yo sé que disfruta este tipo de información. ¿Y por qué estos esenios, aunque no está 100% probado que hayan sido los esenios, pero lo que se acepta hasta este momento es que fueron ellos, eran también un grupo sectario, ¿no es cierto? Que salieron de Jerusalén y formaron una colonia en la zona de Qumran. ¿Por qué lo hicieron? Porque
habían pervertido los sacerdotes del templo, que eran los saduceos, habían pervertido la fe. Y como ellos no pudieron aceptar esa perversión, entonces se abrieron y se fueron a la zona de Qumran. Este, ¿Se fueron todos? No, no se fueron todos. Habían esenios que se quedaron en Jerusalén, pero que no participaban de las ceremonias que organizaban los sacerdotes en el templo. Y estos esenios que se quedaron eran casados, tenían familia. Los esenios que se fueron a formar la colonia en el Qumran eran solteros, eran solteros. Podemos hablar mucho de el estilo de vida de estos esenios, pero cuando uno ve la arquitectura de la ciudad, una pequeña ciudadela, se da cuenta de que había una relación directa entre ellos y el agua. Había 7 estanques que parece ser que la mayoría de estos estanques eran de carácter ceremonial y tan solamente 1 o 2 para el aseo personal y el agua para sus necesidades diarias, ¿no? Un grupo muy, muy interesante, pero lo que muchos no quieren decir, que esta era una secta que tenía una serie de creencias sumamente extrañas. Y lo que ellos escribieron, eran, es verdad, libros bíblicos, pero también tenían libros que eran de la secta, de ellos, de ellos. Y tenían un líder, su líder espiritual, que los guiaba. Entonces ahí encontramos libros sectarios, así como también libros, copias de los libros de las Sagradas Escrituras. Pero la importancia es una importancia capital, pues, ¿no? Porque hasta antes de el año 1947, donde se descubrieron estos rollos, no había pues la certidumbre de que el Antiguo Testamento que nosotros teníamos y tenemos en nuestras Biblias eran copias fidedignas de los antiguos manuscritos, ¿no? Y estos descubrimientos y que 70 años después siguen estudiándolos. Ya no han descubierto más, pero siguen estudiándolos. Y hubo una metida de pata, y yo no le puedo llamar de otra manera, muy grande, ¿no? Muy grande. Cuando llegaron los arqueólogos y comenzaron a querer recuperar o recolectar, no recuperar porque no los tenían, pero recolectar los rollos, y para ser supuestamente justos, comenzaron a pagar por centímetro cuadrado. Y entonces, ¿qué pasó? Que la gente encontraba, por decir algo, un pedazo así grande de pergamino, o papiro, que fueron los dos materiales en que se escribieron estos rollos. Y como los árabes beduinos, yo no voy a decir que fueran brutos, pero eran ignorantes, aún hasta el día de hoy. Y entonces ellos pensaron en su mente y su falta de conocimiento, que cortando un centímetro cuadrado, este pedazo grande de pergamino, iban a sacar más dinero. Y no, pues iban a sacar exactamente igual, pero para los arqueólogos el pedazo grande iba a ser de mucho mayor valor. Cuando se dieron cuenta los arqueólogos
pues se percataron que tenían en sus manos 60.000 cuadraditos. Obviamente no todos venían de la tijera, ¿no? Había, por el paso del tiempo, también habían trozos, fragmentos, que se habían desgajado de los documentos, de los rollos, primigenios. Entonces, pero muchos también eran producto directo de los beduinos habiendo cortado documentos más grandes. Muy bien, vamos a quedarnos aquí por hoy. Espero no haberlos aburrido demasiado el día de hoy, pero la próxima semana vamos a continuar. No sé si interesándolos o aburriéndolos, pero espero que les esté interesando esta serie. Que el Señor me los bendiga. Recuerde que el más grande de nuestros problemas, Dios es más grande que ellos. Que tengan muchas bendiciones durante esta semana y recuerden que el mismo Dios que nos ha sustentado hasta el día de hoy, lo seguirá haciendo. Bendiciones a todos. Gracias.